Dios busca al pecador y la pregunta de esta mañana es, ¿y tú? ¿Lo buscas? No, porque muy feos, dice alguien, ¿verdad? Podría pensar que ¿para qué los buscamos? Vamos a enfocar un poquito el tema de hoy en una cita que está en Lucas 15. Lo vamos a tener aquí, pero usted puede ir viendo en su Biblia si gusta. Puede abrir su Biblia en Lucas 15. Y Lucas 15, fíjese usted que algunas características importantes de Lucas es que hay algunos detalles que cuenta el Evangelio de San Lucas que no están escritos en otros más, como por ejemplo la del buen samaritano. Está también la historia del rico y Lázaro, del fariseo y el cobrador de impuestos, entre otras cosas, los 10 leprosos también. Son algunas de las historias que están en Lucas que no aparecen en los otros evangelios. Lucas 15 es conocido como el centro, el corazón de este evangelio. Y tiene un mensaje importante. ¿Cuántas parábolas ve usted ahí? ¿Cuántas? ¿Y si yo le dijera que es una sola historia? Sí, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a ver hoy. Esto yo lo encontraba en una narración bíblica y me pareció interesante poderlo compartir con ustedes esta mañana. Normalmente hemos visto que hay tres parábolas, pero cuando nosotros empezamos a leer, encontramos lo siguiente, dice Lucas 15:1, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les contó esta parábola. ¿Cuántas parábolas dice que le contó? Esta, no dice estas. Esta es una sola historia, no es tres historias, ¿verdad? Ojo con eso, porque uno a veces lee pero no se fija. Y una de las cosas que hay que llamar la atención en esto es lo primero. Empieza diciéndonos que habla de los recaudadores de impuestos, ¿verdad? En otras Biblias dice publicanos, ¿verdad? Los publicanos eran cobradores de impuestos. ¿Qué era lo que hacían los cobradores de impuestos? Por supuesto, cobrar los impuestos. ¿Para quién? Para los romanos, ¿verdad? Los romanos escogían gente del mismo pueblo y los ponían a ellos a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque una persona del pueblo conocía a Julito, es dentista, ya lo tengo controlado, entonces a él ya sabemos cuánto le podemos cobrar, ¿verdad? Entonces Osberto es ingeniero, ya sabemos también, entonces él sabía cuánto tenían. Y él podía entonces llevarle los impuestos a los romanos. Pero lo más interesante es que ellos se quedaban normalmente con una parte de esos impuestos, a ellos no les daban un sueldo, ellos se quedaban con un porcentaje. Entonces, esta gente, los cobradores de impuestos, ¿usted cree que eran queridos dentro de los judíos? No, eran gente detestada, que no eran agradables, eran mal vistos, ¿verdad? Y además, los religiosos los consideraban impuros. ¿Por qué? Porque se relacionaban con gente que no eran judíos, por lo tanto eran impuros, era gente muy detestable. ¿Había alguno entre los discípulos de Jesús que era cobrador de impuestos? Había uno. ¿Quién era? Mateo. Es que ustedes me llegan, son pilas. O sea que esos eran los cobradores. Los otros eran los pecadores. Ahí entra una gran lista de gente. Entre estas habían prostitutas, ¿verdad? Todos aquellos que no cumplían la ley del Señor. Estaba la gente enferma, o sea que tenía una enfermedad de cualquier tipo. Era gente impura para los religiosos, por lo tanto era pecador. Con algún defecto físico, era pecador. Y entonces ellos abrían una puerta muy grande entre los pecadores, fuera que verdaderamente no cumplían con la ley, o bien
que ellos consideraban, de acuerdo a sus estatutos, que no podían ser personas puras. Y estos era el grupo de gentes que estaban haciendo, ¿qué dice ahí? Estaban oyéndolo. Los cobradores de impuestos y los pecadores estaban oyendo al Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba enseñando, ¿verdad? El Señor Jesús lo que estaba haciendo era enseñando. Y por último, el otro grupo que estaba ahí cerca de Jesús, como siempre que lo andaban siguiendo, eran los fariseos y los maestros de la ley. En otra versión dice los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los que copiaban, ¿verdad?, las escrituras. Usted sabe que en ese tiempo no había imprenta, por lo tanto lo que hacían era copiar en rollos y se ponían, eran especialistas de esta gente en copiar las escrituras. De hecho se las sabían de memoria. Es impresionante la memoria que tenía esta gente hasta la fecha. Hay muchos en Israel que tienen ese hábito de aprenderse de memoria las escrituras. Pero lo más interesante es que los escribas tenían mucho poder. Fíjese usted que un escriba podía hasta crear o detener una guerra, porque a veces los reyes no sabían leer. Entonces lo que hacía es que el rey le dictaba a un escriba, el escriba ponía a veces lo que el rey decía, o si él quería ponía otra cosa. Y le llegaba al otro rey y el escriba le leía o bien lo que decía o bien lo que él creía. Entonces tenían mucho poder, era gente con mucha autoridad. Y los fariseos pues eran una secta de la religión de los judíos de ese tiempo. Entonces Jesús por un lado tenía a los que lo estaban oyendo, que eran los cobradores de impuestos y eran los pecadores, y por el otro lado tenía un grupo que estaban murmurando, que eran los religiosos de ese tiempo. Ahora Jesús va a empezar a hablar una historia. Les contó esta historia y va a empezar la historia, que están los versículos siguientes. Solo tal vez sí es importante esto. La opinión que tenían los fariseos respecto a Jesús es que Jesús estaba equivocado. Primero porque un maestro no podía relacionarse con los pecadores y mucho menos comer con ellos. Por lo tanto, ellos emitían un juicio en contra del Señor Jesús, y ahí es donde el Señor Jesús empieza a hablarle. Ojo con esto, porque la historia, lo que está hablando Jesús, está hablándole a los pecadores, pero también están oyendo los otros. Y el mensaje en realidad es más para los fariseos y para los escribas. Fíjese cómo empieza. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la cargan los hombres y vuelve a la casa. Al reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Empieza a hablar entonces de ovejas y de pastores. Los pastores no eran bien vistos en el tiempo ya de Jesús. Los pastores eran gente de una clase así muy baja. De hecho, muchos tenían defectos físicos, por lo tanto, los fariseos y toda esta gente religiosa los tenía como desechados de las cuestiones espirituales. Jesús empieza tomando dos ejemplos que no son comunes, que van a chocar con ellos. La primera es hablarle de pastores y de ovejas, ¿verdad? Y él hace mención de la oveja que se pierde y las 99 que deja por ir a buscar esta oveja perdida. Cuando nosotros pensamos, analizando lo que está hablando el Señor Jesús, pensamos en el tema de las ovejas. Fíjese usted que las ovejas, aunque, ¿quiénes leyeron aquí La vida en redil? Ahí nosotros vimos una historia de este pastor que cuidaba ovejas físicas y después se vuelve pastor de ovejas.
Y ahí nosotros pudimos entender muchas cosas de las ovejas, que las ovejitas son bien torpes, ¿verdad? Bien inofensivas, bien inútiles y que necesitan de un pastor y que sea bueno, ¿verdad? Entonces dice que encontraba yo que las ovejas, aunque son bien torpes, tienen un sentido de comunidad muy grande, ¿verdad? Y hoy Vilmita nos mostraba eso, cómo dentro de todos nuestros rollos y nuestras debilidades, cuando una oveja está sufriendo, nosotros también de alguna manera participamos del sufrimiento de los demás. Las ovejas es igual, fíjese usted que se hizo un experimento con ovejas y agarraron una oveja, 12 ovejas con la misma enfermedad y una se la llevaron a tratarla los médicos, los expertos, ¿cómo es que se llaman? Los veterinarios, y el otro la dejaron con medicinas al cuidado de las ovejitas. ¿Y cuál cree usted que se recuperó pronto? La que estaba dentro del rebaño. Entonces, de alguna manera recibe más consuelo una oveja dentro de una comunidad de ovejas. Y ese es el sentido que el Señor también quiere resaltar acá. Lo importante que es estar uno en ovejas. La pérdida de un miembro afecta a las ovejas, pero por supuesto que al pastor también le duele. Pero un detalle importante, la oveja se fue, se perdió. Ahora, la oveja sabe que está perdida, pero tiene un problema, no sabe cómo regresar por su misma torpeza, ¿verdad? La oveja se perdió, un día se alejó del rebaño, del pastor, pero no sabe cómo regresar. Por eso es que él les está diciendo, miren, esa oveja es probable que pueda regresar. Esa ovejita es una oveja que necesita ser buscada. Y eso es lo que el Señor Jesús les está contando para que escuchen a aquellos que se llamaban los pastores de ese tiempo. El pastor sale a buscarla. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Ese es el oficio del pastor. Les está diciendo a los otros, miren, ustedes como pastores están descuidando a estas ovejas. Estas ovejas se alejaron, pero pueden regresar. Y eso es lo que les está diciendo, ese es su oficio, ese es su trabajo, atraer a los pecadores. Pero por la misma legalismos les impide a ustedes ver lo que Dios quiere hacer con esta gente. Fíjese que cuando nosotros leemos en Mateo esta misma cita y cuenta la misma parábola, quiero que solo leamos el 14, aquí en Mateo 18, dice así. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Mire, en este evangelio el apóstol nos está dejando establecido una cosa que para Dios es importante. Esa oveja es importante para Dios. Mis hermanos, el mensaje que el Señor nos está diciendo es muy claro. Mire, usted puede ser, pero yo no creo que usted sea, de los pecadores. Usted puede ser que sea o haya una persona que esté alejado de Dios y que esté escuchando el mensaje de Dios. Usted podría ser, usted no es. Allá afuera hay un montón de gente que se la lleva de religiosa, pero por su legalismo rechaza al pecador y vive criticando a la gente pecadora. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que esos que se han alejado de Dios, aquellos que no conocen de Dios, esa gente es importante, esa gente es valiosa y que hay mucho gozo cuando una de esas personas se arrepiente y se acerca a Dios. Miren, nosotros trabajamos con alcohólicos y drogadictos y yo le pregunto a Dios, le pregunto a la gente ahí, mire, ¿vos qué pensás que Dios va, si hoy viniera a Dios y vos pudieras acercarte con Él, ¿qué pensás que Dios te diría? Y la gente dice, Dios estaría enojado conmigo, Dios me castigaría, Dios me haría no sé qué, no, Dios me mataría, Dios, porque tienen un sentido de culpabilidad. Esa gente necesita entender que el amor de Dios es grande y su misericordia los va a alcanzar, que lo único que necesitan es arrepentirse.
Eso es lo que Dios está diciendo. Hay mucho gozo en que esa gente entienda que yo la amo y que es importante y que necesito que regrese a mi rebaño. Eso es el mensaje. Y sigue contando entonces. Bueno, tal vez yo quiero remarcar eso. No es voluntad de Dios que se pierda ninguno, pero ninguno. Ni al que a usted le cae mal. Si hay alguien que le cae mal, ni ese. Es que mire usted, es la verdad. Dígame si no hay gente que le hace maldades y le hace cosas feas a usted. ¿Es cierto o no es cierto? Hay gente que nos hace cosas bien feas. Y a veces uno desearía darle algo en la cabeza, así con algo, especialmente en la casa. Ah, ¿verdad? Especialmente a la pareja. No, a mi pareja no. Bueno, está bien, pues. A veces uno tiene ganas de darle a la pareja, allá adentro, pero el Señor ama a esa persona. Tengo que extender el perdón. ¿Verdad? Somos amados de Dios. Ya no digamos a aquellas personas que usted quizás no traga, ¿va? Le caen mal. Usted no tiene eso, es porque usted se ve que es calidad. Pero allá afuera hay un montón, pues, y hay gente que le cae mal, ¿va? Y a veces nos humillan, a veces nos ofenden, a veces nos hieren, son especialistas en darle con machete. ¿Conoce usted alguno así, no? ¿Sí conocen? Bueno, pues a ese, Dios lo ama mucho. Hay un gozo especial en Dios porque esa persona se arrepiente un día y se acerque a Dios. Y fíjese usted que esto tiene mucha relación, porque si eso le alegra a Dios, imagínese usted que esa persona horrible, pecadora, arrastrada por el pecado, lleno de dolor y llena de angustia, esa persona un día se levanta y le da gloria a Dios y se arrepiente y se acerca a Dios. Hay un gran gozo en el corazón del Señor. Y no dice la palabra, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿No es tu fortaleza hablar de Dios? Cuando tú hablas de Dios y alguien se convierte, ¿no estás fortaleciéndote? Porque eso le goza a Dios. Mira la importancia de esto. Y sigue diciendo entonces el Señor, Lucas 15:8. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: ¡alégrense conmigo! Ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra a Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Eso tiene varias cositas que le quiero contar. Número 2, que empieza a hablarles el Señor, es de las mujeres. Para esta gente las mujeres estaban relegadas. No podían recibir enseñanza. Mucho menos se iba a agarrar un ejemplo, un maestro a hablar de mujeres, de cosas de mujeres. Jesús está rompiendo con una estructura social, cultural. Está hablándole de lo importante que es de hablar de las mujeres. De hecho, el Señor tenía muchas mujeres que eran sus discípulas, amén. Bueno, entonces fíjese usted que ahí habla ahora de las monedas. Y unos detalles importantes es que, ¿cuántas monedas dice que tenía la mujer? 10 moneditas, vaya. Entonces analicemos un poquito esto rápido. Ok, ahora es una moneda el ejemplo, ya no es una oveja, ¿sí? La moneda se perdió. ¿Sabe la moneda que se perdió? Ni sabe que se perdió, ni sabe que está, porque está perdida, no sabe nada. O sea, ¿dónde está perdida? ¿A dónde está perdida? En la casa. Fíjese usted, qué interesante. ¿No le suena interesante eso? Que haya alguien o algo perdido dentro de la casa. Interesante, ¿no? ¿Será que hay algo perdido dentro de la casa de Dios? Puede ser, ¿no? Y a veces no sabe que está perdido.
Y eso sucede hoy en este tiempo. Hay personas que creen que porque están dentro de la casa no están perdidas. ¿Sí? Pero están perdidas. Las casas de ese tiempo, porque dice uno, bueno, ¿qué? Si nos pierde aquí, prendemos las luces y abren las ventanas, las puertas y nos ponemos a buscar las cosas. Pero espérenme, las casas de ese tiempo tenían algunos problemas. Lo primero es que tenían ventanas muy pequeñas, si es que tenían ventanas. Porque el tema de las ventanas no era tan fácil como hoy. Usted mira, ay, qué fácil hacer una ventana. Yo no sé ni cómo se hace, pues, ¿verdad? Pero en ese tiempo hacer ventanas no era tan fácil. O sea que habían casas sin ventanas, sino solo con puerta. Si eran las ventanas, eran ventanas muy pequeñas. Las casas tenían piso como este, ¿no? ¿De qué eran? De tierra. Entonces los que bien le iban ponían sus varas, ¿no? Para no andar dentro de la casa con lleno de tierra a los pies. Entonces lo que hacían era poner eso ahí, y si se les caía una monedita, a sacar todas las varas y a empezar a sacudir. O sea, era muy difícil encontrarla, ¿verdad? No era una cuestión fácil. Ahora, ¿por qué la urgencia de encontrar una moneda? Bueno, primero porque nos dice otro de los evangelios que era un dracma, el equivalente a 10 días de salario. O sea, si era una persona pobre, pues era platita, ¿no? Ahora, el sentido que le encuentran algunos estudiosos, y es el más probable, es que esta mujer buscó esa monedita por dignidad. Cuando iban a buscar a una mujer para darla por esposa, la familia le daba a la otra familia, ¿qué le daba? Una dote, ¿verdad? Eso todavía se usa en algunos lugares. Entonces dice que daban 10 monedas. Entonces la mujer recibía eso. Para ella esa era como el anillo de compromiso de hoy. Pues vaya, dígame usted si no, la mujer no recibe con alegría el anillo de compromiso, ¿verdad? Alegre las mujeres. Depende, dice, ¿va? Porque si depende del diamante. Bueno, entonces las mujeres normalmente lo cosían las moneditas en un velo. ¿Usted ha visto esos velos que tienen moneditas? Sí. Y ahí pegaban sus 10 moneditas. Para esta mujer se le perdió una de esas monedas. Era algo muy valioso. Tal vez no por el valor de la moneda en sí, sino el valor que tiene para esa mujer. Y es que tienen que poner el ejemplo para que alguien lo pueda entender, ¿verdad usted? Yo le digo, mire, yo le digo a los hermanos allá, mire usted, Dios dice que nos tiene escondidos en Él, dicen Colosenses. Pero ¿qué ejemplo? ¿Cómo entiende usted? Explíqueme cómo entiende eso, esconder. Así como cuando yo guardo mi octavo y nadie lo puede esconder. ¿Ya? Así, ese es un buen ejemplo, entre un alcohólico, él la entiende eso. Jesús hablaba con ejemplos de ese tiempo, esa moneda era muy valiosa. La gente entendía lo valiosa que era esa moneda. ¿Y qué pasó? La encontró, porque esa mujer la buscó por dignidad, ¿sí? Para ella eso era supremamente importante. El Señor nos dice, busquen por dignidad, busquen a los pecadores, porque son valiosos para mí, dice el Señor. Eso es lo que está diciendo en esto. Fíjese, y usa mujeres, que eso es chocante para ese momento. Y de ahí viene la parábola que todos conocemos, la princesa de las parábolas, diría algún otro, ¿verdad? Que es quizás la más conocida y la más usada, pero está relacionado con el tema. Sigámonos ubicando con el grupo de los que escuchaban y con los grupos de los que estaban murmurando, ¿sí? Y ahora leamos esta parábola y dice, un hombre tenía 2 hijos, ahora sí les está hablando de varones. Continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano.
Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Voy a hacer una pausa aquí, ¿verdad? Fíjese que ese muchacho, ya repetir eso, usted ya ha oído muchas predicaciones y muy preciosas de eso. Yo solo quiero hacer una nota importante en esto. El muchacho deja a su familia. Él tenía un hogar, él pertenecía a un hogar. Y él toma lo que Dios, o sea, el padre no se lo estaba dando, sino él lo agarra, se lo exige y se va con eso y lo pierde todo en un país lejano. Ahora, él va y dice ahí que consiguió empleo con un ciudadano, pero fíjese usted que la palabra en griego no es eso el sentido que quiere dar. Dice que se unió, se pegó, se adhirió de un modo que como que le echaran goma. Ese es el sentido que está diciendo, que se unió. Se pegó completamente a esta persona. Pues más que eso, más que pegar, es como que le hubieran echado goma, está completamente pegado. Yo quiero que usted entienda esta figura. Una persona que fue y se le prendió a esa persona, a ese ciudadano. Mire lo que hizo con él. Lo puso a cuidar cerdos. El trabajo más despreciable que podía haber para un judío. En un lugar de lo más inmundo, ¿verdad? Un cochiquero ahí, chiquero, ¿va? Mire, yo no sé, yo la única figura que puedo tener es hace algunos buenos años, no le digo cuánto, pero ya un buen rato, yo fui a un lugar y tenían ahí en el campo un chiquero. Y no es como otros chiqueros que usted ahora los ven con cemento y todo, con todo bien limpio. Ese era un chiquero. Ahí estaban los cerdos con todo el lodazal y se revolcaban entre su misma porquería. ¿Cómo? Usted entra a uno de esos chiqueros, ¿o ha visto alguna vez? ¿Huele rico, no? Apesta eso, ¿no? Apestaba. Ahora usted imagínese a una persona metida ahí, descalza entre todo ese lugar, teniéndole que cuidar los cerdos a esa persona. Eso era denigrante, es asqueroso. Si él venía de una buena familia, él pertenecía a una familia linda, a un lugar respetable. Él tenía mucho poder, el papá. ¿Cómo es que se fue a unir a este hombre inmundo que lo tiene cuidando cerdos? Pero además dice, y tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Entonces, además de que lo tenía cuidando cerdos, lo tenía mal comido. No, hombre, no le daban de comer al pobre. Ya quería comerse la comida de los cerdos. ¿Cómo dice en su versión? Algarrobas. Yo no conozco las algarrobas, pero saber cómo serán, ¿va? ¿Alguien sabe cómo son? No. ¿No? Bueno, comida de cerdo, ¿va? Y eso dice que él quería comerse eso, pero ni eso le daban. Entonces, en medio de toda esa porquería, me imagino enfermedad, dolor, soledad, frustración, fracaso. ¿Qué se llama eso en nuestro mundo? Un pecador, hermano. Yo estaba así estaba yo. En medio de ese lugar sucio, asqueroso, apartado, solo. Ahí estaba yo, triste. Yo era una persona triste metido en ese lugar, queriendo cambiar mi vida, deseando cambiar y no la podía cambiar, anhelando hacer algo bueno y no podía. Y sin saber que tengo un padre que me ama. Pero a diferencia de las ovejas y a diferencia de la moneda, sabía que estaba perdido,
y sabía cómo regresar. Gran diferencia. Este sí sabía. Y dice entonces que por fin recapacitó. Eso me recuerda siempre cuando Ángel nos llevaba a los retiros y se insistió tanto en ese versículo. Reflexionó y tantas citas alrededor de esto. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Yo aquí muerto de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame su hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Fíjese que aquí se rompe otra estructura social. Eso para los judíos era: ¿cómo va a ser eso el padre? Eso es humillante. ¿Cómo se va a rebajar el papá ante un hijo tan infeliz, tan malo? El concepto de amor que tenemos es tan equivocado a veces. El padre a lo lejos lo vio y salió corriendo a su encuentro. ¿Y qué hizo? Se le colgó al cuello, dice el griego. Se le tiró al cuello, lo abrazó y lo besó. Eso dice el griego. Dice usted, qué interesante. Porque el cuate, ¿cómo venía? Hediondo, ¿ah? Entre la hediondera, el Señor Jesús extendió su mano y me sacó de esa porquería de pecado donde yo estaba. Y me libró. ¿Y qué? Mire usted, sinceramente, yo me pongo a pensar, va, y si yo viera a mi hijo así, le digo: ya veniste vos, anda, bañate y después hablamos. Ahí venís, pues, va, ahí voy a hacer buena onda. Pero anda, bañate. Primero anda, bañate. Sí, primero, hermano, arrepientas y venga 15 años de rodilla aquí. Tal vez así el Señor lo va a perdonar. Primero, hermano, cambie su manera de vestir. Primero, hermano, haga eso. Si la gente no sabe nada y queremos con nuestras leyes que la gente cambie. Si yo me sorprendo de ese amor. Nuestros legalismos mentales nos tienen a veces limitados a entender el amor de Dios. El joven le dijo: papá, he pecado contra... ¿Eso ya lo leímos? Bueno. He pecado contra el cielo. No, es que eso fue lo que dijo. Bueno, el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y las sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Fíjese usted que un detalle importante. ¿Qué pidió el padre que le trajeran? Ropa limpia. Fíjese usted que el griego dice: tráiganle la mejor ropa que él tenía, aquella que dejó aquí. Su mejor traje, aquel que tiene ahí colgado, que se lo tengo ahí. Ahí se lo tengo, lo mandé a la lavandería, se lo tengo nítido. Van a traerlo. Está limpio. Y pónganle esa ropa. Él era de él. Mi hermano, el pecador más inmundo, el Señor le tiene su ropa lista. De veras, qué detallón, va. Porque no es, vayan a traerle una ropa, sino tráiganle sus primeras ropas, aquellas que tenía él ya aquí, esa ropa que él ya tenía aquí. Y tráiganle, ¿qué? El anillo y las sandalias. Las sandalias tan importantes, porque un esclavo andaba descalzo. Él era un esclavo, él estaba sin sandalias. Por favor, quítenmele ahorita, limpien y póngale las sandalias. Él no es ningún esclavo. ¿Sí? Le dio su vestidura, le dio el anillo. ¿Qué significa la figura? Autoridad. Y lo devolvió a su casa, donde él lo que es, ¿qué es? Hijo. Gloria a Dios, amén. Dale un aplauso al Señor.
Porque Él nos ha dado nuestra vestidura que nos tenía desde el principio. Desde el principio te tenía vestiduras. Te devolvió tu anillo. Y te limpió tus pies y tenés sandalias. Tú no eres esclavo de nadie. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese usted que la figura aquí es, miren ustedes, mi padre recibe ese pecador. Yo como hijo de Dios, dice el Señor Jesús, yo vengo a ver a mis hermanos. Y ustedes, pelando a estos pobres. Y ustedes murmurando en contra de estos. Si son familia de ustedes, son judíos, son hermanos. Aquel hermano que siempre dice, hermanos, en el mundo hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los que van a ser hijos de Dios. Me gusta eso que dice el hermano, ¿eh? Porque él ve las cosas como lo que Dios anhela. Los hijos de Dios y los pecadores, hermanos, que se mueran, se van a ir al infierno. Qué triste, ¿no? Los hijos de Dios y los que van a ser hijos de Dios. Dios ama a su creación y Él desea que todos sean salvos, que los miremos como una parte de una familia de Dios. Y por supuesto, hubo fiesta una vez más, hubo mucha alegría. Mire cómo se resalta la alegría de Dios cuando se convierte uno. Ya hoy se convirtieron, ¿cuántos se convirtieron? 10 se convirtieron, apenas si fueron, se convirtieron como 5. Y Dios en el cielo, y no sé, un hermano ahí. Qué grueso, ¿no? Pero no termina la historia, terminemos, ya ahorita me pico. Mire, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. ¡Oh, qué feo esto! Y entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasa? Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que salió su padre a suplicarle que por favor entrara. Se enojó el hermano porque ¿cómo es posible? ¿Quién era esa figura en ese momento? Los fariseos murmurando, ¿cómo es posible? Y que a veces tomamos esa posición a juzgar, ¿cómo es posible? Y juzgamos a las personas. Dice uno, qué grueso esto, ¿no? Pero él le dice, y el padre salió a suplicarle que por favor entrara, que lo hiciera, que entrara. Mi hijo, por favor, entra a la fiesta. Mire qué papá usted. Qué papá más lindo, ¿verdad? Ahí está, y el papá, papito, entrame, no se enoje. ¿Sí? Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cuánto era de él? ¡Hala, qué grueso! ¿Sí? Bienaventurados los humildes porque de ellos es el reino de los cielos. No dice un pedazo, el reino. ¡Oh! ¡Qué grueso! ¿Ah? Todo ha sido tuyo. ¿Cuál es tu problema? Tú puedes agarrar paz, tú puedes agarrar fortaleza, tú puedes agarrar humildad, tú puedes agarrar gozo, tú puedes agarrar lo que quieras. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Pero teníamos que hacer hoy una fiesta. Porque este hermano tuyo, le dice ese hijo tuyo, ahora le devuelve, ese hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido,
Pero lo encontramos, alegrémonos, aquí está tu hermanito, mira, aquí está. Ámelo. El segundo mandamiento, papadito. Y se la pone cardíaca, ¿no? Mire, para el Señor no cabe la envidia. No cabe el favoritismo. Usted podrá tener 30, 40 años en el Señor y haciendo las obras más grandes y eso, pero usted vale igual que ese pecador. Porque ese es un objeto de Dios, donde Él quiere amarlo y bendecirlo y levantarlo. No puede haber envidia, hermano. No puede haber favoritismos. No hay. En el Señor no hay. El Padre es bueno, misericordioso y compasivo. Y Jesús le estaba hablando a ellos, a los que le estaban criticando. Ojo con eso. Le estaban hablando a los religiosos de ese tiempo. Le estaba hablando a los que creían en Dios, los que creían estar cerca de Dios, los que deberían de verse llamados en ese momento moneditas. Estaban perdidos adentro de la casa. Qué grueso, ¿no? ¿Entenderían los fariseos y los escribas de lo que el Señor les estaba diciendo ahí? Probablemente ni la vieron venir, ni la vieron pasar. Lo más seguro. Entonces, resumimos lo siguiente. La oveja, que es la primera de las... en realidad no es la primera. Empieza narrando la historia con la historia de la oveja. Nos habla del gozo del Señor por la conversión de un pecador. La moneda nos recuerda que es por dignidad que nosotros debemos buscar a los pecadores y que hay gozo en encontrarlos. Y el hijo pródigo es reconocer el amor y la misericordia del Padre con el que el Padre recibe al pecador y que hay fiesta cuando eso pasa. Podemos resumir que mi hermano y mi hermana, el día de hoy el Señor te habla a ti y te dice, tu trabajo como pastor de Dios, como pastor de Jesús, tu trabajo por dignidad de ese pastor debe ser buscar al pecador. Debe ser acercarte a aquel que no conoce al Señor. Tener misericordia y compasión de Él. Recordarle que hay un Dios grande y poderoso que lo ama. La gente recibe eso usted. La gente se sorprende de saber que Dios lo ama. Y por eso se convierte. Yo te pregunto, pensá unos segundos. En este año, ya va dentro, ¿no? El 8º mes. ¿Cuántas personas has llevado a los pies de Cristo en este año? Piensa solo un momento. ¿Cuántos han recibido a Cristo porque tú les llevaste el mensaje? ¿Cuántos este mes? Y es una pregunta importante, porque si Dios ama al pecador y lo busca, y yo soy el representante de Dios en esta tierra, ¿qué estoy haciendo? Y es fuerte lo que le habló a esta gente, a los que lo estaban murmurando en contra de él. Es fuerte, pero es fuerte para nosotros, hermano. Si nos tiene que hacer reflexionar y meditar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermano, por favor, si es tan amable. No sé si me pueden acompañar los hermanos de la alabanza. Mire, ¿sabe qué es lo más importante? Si usted se siente reargüido, quizás alguien no se siente tranquilo, pero si alguien se sintió reargüido y puede uno pensar, alguien puede decir, qué bueno que le dijeron eso a los fariseos, que me alegro que les hayan dado. Quizás podría decir alguien, híjole,
A mí como que sí me pegó un poco, ¿no? ¿Sabe qué, mi hermano? Lo más importante es que si nos hemos equivocado, el Señor es bueno y bondadoso y misericordioso. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo más importante? Que usted tiene el Espíritu de Dios, amén. Y que el Espíritu de Dios hoy le reveló y le hizo entender alguna cosa. Ellos no tenían el Espíritu de Dios. Probablemente ni la vieron pasar, ni la vieron venir, ni nada. Porque no tenían el Espíritu de Dios. Pero usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Y sabemos lo que Dios nos está hablando. Y me puede hacer reflexionar hoy y pensar, de veras, tengo que mejorar esto, ¿no? Voy a tratar hoy de cambiar eso. De hablarle al Señor a más gente. Y ¿sabe qué? No voy a esperar a que empecemos con los retiros aquí. No vamos a esperar eso. Vamos a esperar a que la persona entregue su vida a Cristo el día que yo le hable. Porque puede ser tarde después. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, venimos delante de ti a clamarte, Padre, a clamar tu misericordia, tu gracia, tu bondad para cada uno de nosotros. Descienda hoy todo lo grande y todas las cosas que tú tienes en el cielo para nosotros. Descienda hoy de los cielos tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Reconocemos que no somos dignos, Señor, de nada, que no merecemos nada, Señor, que no podemos hacer nada sin ti. Lo reconocemos, Señor, que te necesitamos. Pero esta mañana, Padre, clamamos en el nombre de Jesús que limpies nuestros corazones, que sanes nuestras heridas. Quizás hoy aquí hay alguien que nunca ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Quizás está alejado como aquella oveja, perdida, herida, bajo la lluvia, angustiada, esa pobre ovejita, y no sabe cómo regresar. Quizás es esa moneda perdida que ha estado ahí empolvada y metida y nadie la ha podido encontrar. Quizás eres el hijo pródigo que ha estado refundido en el chiquero, en lo más inmundo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te hablo, y el Señor te dice: levántate, levántate. Yo quiero que hagas conmigo esta oración, que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados y vengo a rendirte mi corazón. Yo confieso que tú eres Dios y que viniste a esta tierra para darme salvación. Moriste en esa cruz y derramaste tu sangre, y que por esa sangre tengo entrada ante el trono celestial. Hoy te reconozco y te confieso como mi único y suficiente Señor y Salvador.